Bueno, aquí seguimos con otro día más con la reparación del BMW con la distribución rota. En el vídeo de hoy, básicamente, lo que vamos a tratar es 4 temas. Lo primero, ¿por qué se rompe? Analizar por qué se produce la rotura. Analizar qué elementos se dañan en esa rotura o los que habitualmente así lo hacen. Analizar el coste de la reparación y qué coste tendría el mantenimiento preventivo para evitar llegar a esa situación. Y los consejos para evitar de que la distribución se rompa y llegar a tener esa quiebra tan importante. Bueno, aquí tenemos todo el diagrama de distribución, el viejo a la derecha, el nuevo a la izquierda. Bueno, lógicamente se aprecia una diferencia de color, igual que el resto del motor que veníamos viendo todo el rato. Todas las piezas muy negras del aceite requemado y pegado, de no haberlo cambiado lo suficiente. Los patines esclavos, los que están ahí estáticos, que no se mueven, estos bueno, están bastante bien. O sea, lógicamente tienen marcas de desgaste, pero nada que lo hubiera impedido seguir funcionando otros tantos kilómetros. Estos están bien, estos no hay ningún problema. El problema viene en donde actúa el tensor. Donde actúa el tensor, aquí se ve claramente el desgaste de haber rozado, o sea, de haber la cadena, los eslabones, haber hecho el desgaste en la zona donde pivota la cadena, arriba del todo. Y sobre todo, el inferior, que es la cadena que rompe, que es donde está el problema, es donde se focaliza todo. Mira, este patín está muy desgastado en la parte donde el tensor actúa por aquí, así, hacia allá. Entonces lo que hace es remeter la cadena muy hacia abajo. Cuando la cadena se va estirando, el tensor lo que hace es meterse, o sea, empujar la cadena muy hacia abajo del piñón. Entonces la geometría de esa curva que tiene que hacer metiéndose casi, o sea, rodeando más de un 180 grados la cadena, eso es lo que hace que al final acabe pellizcándola y es lo que acabe por romper el eslabón. Así que este tensor es lógicamente el que peor está. Y bueno, luego en el estado de los piñones en individual, el de la bomba de aceite no tiene demasiado desgaste, está bastante bien. Esta cadena no lleva tensor ni lleva nada. Entonces bueno, este lo vamos a cambiar, porque igual que se pasa en una moto o en una bici, cuando cambias un elemento de la transmisión hay que cambiarlos todos, porque si no el que está bien gasta o sea, el que está mal gasta al que está bien. Entonces bueno, pero bueno, el viejo sería funcional perfectamente, el de la cadena de engrase de la bomba de aceite. Esta no se aprecia, es una cadena corta y encima no lleva tensor, entonces bueno, no se aprecia grandes diferencias. Puede que haya alguna diferencia mínima, pero bueno, no a priori. Si no hubiéramos cambiado la de la cadena, o sea, la de la bomba de aceite, seguramente no hubiera pasado nada. Aquí en el piñón inferior, aquí lo que se ve es un desgaste muy acusado donde va el labio del retén, donde va el labio del retén. Ahí se ve claramente el surco. Solamente por el tema estanqueidad ya casi que hubiera compensado cambiarlo. El retén lo vamos a poner nuevo, lógicamente, pero con esto, aunque fuera el retén nuevo, si lo pusiéramos sobre este piñón, casi a ciencia cierta que iba a fugar, porque esto ya tiene un desgaste aquí muy notable. En asunto de dientes no se le ve muy gastado. El superior, el del árbol de levas, tanto de lo mismo. Se le ve el brillo ahí en la zona donde se gasta un pelín más, pero bueno, no presenta tampoco un desgaste relevante. Tampoco pasaría nada. Y el que nota que acusó todo el problema es el piñón intermedio. El intermedio le falta un diente, que fue a consecuencia de la rotura, el enganchón, lo que provocó todo el asunto. Es la confluencia de este tensor con esa cadena, con este piñón. Aquí es donde ese es el elemento que siempre rompe y es el elemento por donde falla todo.
Aquí sí que se ve un desgaste, no sé si en el vídeo se podrá apreciar bien, pero el perfil de los dientes está mucho más afilado que en el de este. Aquí sí que hay un desgaste aparente notable, aquí no hay que medir, aquí se ve perfectamente a la vista. Y el diente roto, al haber enganchado, cuando el tensor remete la cadena por debajo, acaba forzando la cadena a envolver, la acaba sometiendo muy por abajo, envuelve más de 180 grados el piñón, bastante más. Entonces, al final la transición, de cuanto sale del tensor, cada vez se hace más acusada la curva, hasta que llega un momento que pellizca la cadena y la rompe, como pasó en este caso. Esta siempre es la cadena. En este caso la partió en 2 cachos, o sea, la rompió por 2 sitios. Pero bueno, una vez que sucede lo primero, lo siguiente va en cadena y acaba como acaba. O sea que, bueno, estas cadenas no se pueden comparar en longitud porque están todas estiradas, pero bueno, en este caso la cadena superior, aquí como tiene más eslabones, pues es más fácil ver que está estirada. Al ser más larga, la pequeña diferencia que va cogiendo cada uno, pues está muy poco estirada, pero un pelín, pero la verdad que muy poco. Esta cadena seguramente por horas, por kilómetros, podría funcionar todavía muchísimo más tiempo. El problema siempre lo vamos a tener en la cadena inferior. Así que nada, ahora... y otro tema importante que se me olvidaba, el inyector que lubrica la cadena. Esto es un tema que muchas veces se olvida y parece que han cambiado un poco el diseño porque no se aprecia, pero la ranura que lleva aquí para lubricar es ligeramente diferente a como va montado aquí. Es que no se aprecia en el vídeo, pero digamos, la construcción interior del plástico es cilíndrica en el viejo y es oblonga, es como una ranura como el de una hucha. En este es diferente y claro, con el pequeño paso de aceite de aquí, todas las impurezas, como el aceite no estaba muy católico, pues seguramente la lubricación a través de este inyector pues no fue todo lo óptimo que debería ser y bueno, aquí está el resultado. Bueno, a ver si se ve aquí lo que quiero explicar. Estos son los componentes implicados en la rotura. Esta cadena, este patín y el piñón de la bomba de combustible. Aquí tenemos el tensor instalado, bueno, está bloqueado con el útil, pero ahora mismo está retraído el patín, todo lo que podría estar en condiciones normales. Con la cadena nueva, básicamente, está casi así, casi retraído del todo. Entonces así la cadena reparte la fricción en el patín tensor, la reparte casi en la totalidad. Pero a medida que la cadena se va estirando, el patín este va avanzando. El recorrido del tensor, por eso no hay problema. En otros coches, el N47 y demás comentan que es por el tema del tensor. Pero bueno, en este caso el tensor tiene recorrido suficiente. O sea, podría seguir empujando más allá del límite de donde mecánicamente puede y todavía le quedaría recorrido al tensor, así que por eso no es. De hecho, el tensor es la única pieza, bueno, la única no, es una referencia que no está sustituida. El tensor, de hecho, no tendríamos por qué haberlo cambiado, que si la cometiera otra vez la obra, el tensor no lo compraría porque no hace falta. Lo que decíamos, el patín, cuando la cadena se estira demasiado, va avanzando y lo que hace es, en vez de repartir la fricción por todo a lo largo, lo que hace es concentrarla en el punto final, que es donde tiene el desgaste muy acusado. Entonces lo que hace es remeter la cadena debajo del piñón, avanza tanto que remete la cadena debajo del piñón como está ahora. Entonces llega a concentrar toda la fricción aquí y la geometría que hace la cadena, la curva está tan pronunciada, lo que hace es aumentar todavía más el desgaste. O sea, el único piñón que tiene desgaste de todo el tren de engranajes es este. Es el piñón grande de la bomba de gasoil. Y de hecho hasta le falta un diente porque en el último golpe, donde todo rompió y se enganchó la cadena, uno de los dientes pellizcó, al tener esta curvatura tan pronunciada, pellizcó la cadena y es donde rompió un eslabón y donde se produjo toda la rotura. Pero todo va concentrado aquí. O sea, la culpa es de que esta cadena se estira, bien porque el material no sea demasiado bueno, o bueno, por demasiadas horas de trabajo, o falta de lubricación, influye un poco todo.
pero vamos, como cualquier elemento mecánico se va desgastando, o sea que la cadena necesita ser reemplazada, o sea, es algo de mantenimiento que aunque la marca no lo reconozca, tiene que ser cambiado. Lo que no está establecido es en cuánto tiempo debería ser cambiado, pero bueno, a la vista de las estadísticas, yo no lo dejaría más allá de 200.000 kilómetros de cambiar, porque o sea, la avería que nos prepara ya vemos que es cojonuda. Y la cadena teóricamente está sustituida por una referencia nueva, esta cadena, aunque aparentemente no hay diferencias apreciables. La marca de la cadena es la misma, es Iwis, es la misma aparentemente, la de dimensiones es todo igual, a no ser que la calidad del material sea diferente. Por lo demás, aparentemente no hay ninguna diferencia. Entonces eso, es lo que causa la rotura, es la geometría que va alcanzando tan complicada, porque lo remete casi la cadena debajo del piñón por aquí, y entonces acaba pellizcando la cadena. De hecho, esta que es la cadena rota, tiene varios eslabones que ya están marcados de haberlos pellizcado. Se ve aquí, no sé si se aprecia, se ve ahí el eslabón, el cilindro que recubre el pasador está ya pellizcado. O sea, no rompió por rompió por el siguiente, pero ya empezaba a pellizcar la cadena. O sea, si no hubiera roto por era cuestión de seguir intentándolo. Bueno, pues siguiendo analizando los elementos que se rompen, bueno, ya vimos antes cómo va la distribución engranada y dónde está el problema y qué es lo que lo provoca. Pues entonces aquí tenemos, bueno, ya lo habéis visto antes, la cadena intermedia rota, el piñón de la bomba de combustible con un diente roto y gastado en el piñón externo, el tensor inferior todo gastado por la zona superior, y lo que aquí ahora mismo tenemos es la culata que sigue en la rectificadora, pero bueno, tiene 4 válvulas dobladas. Lo que sí tenemos son los árboles y los puentes. Los puentes se rompieron. Normalmente cada coche es un mundo, entonces normalmente parten por donde el punto más débil. En este caso el punto más débil son los puentes, que son bastante estrechitos, y los tornillos que llegan a partirlos. Los que no rompieron de cuajo arrancaron los tornillos o los doblaron, o bueno, la rotura se vino focalizada por ahí. Y un tema importante que a veces no resulta muy evidente es que los árboles de leva se doblan, porque en estos coches, en los TU2, los que llevan bloque de aluminio, son huecos los árboles de levas. Entonces, claro, aligeraron muchísimo el tren rodante y sobre todo lo que hicieron fue abaratar el coste del producto, porque sobre un eje hueco, sobre un tubo, le montan las levas a presión. Estas están montadas, o sea, digamos que las levas, cada motor tiene una configuración diferente y con el mismo tubo, o sea, para todos los 6 cilindros usan el mismo tubo y unas levas que en cada caso son las que tocan y se montan se encastran en la posición que toca. Entonces, claro, a nivel fabricante le resulta mucho más económico montarlos así que no tener que mecanizarlos partiendo de una preforma de fundición. Entonces, claro, el fabricante, aparte de aligerar, que es el argumento de venta que te dan, también abarata muchísimo el coste. Entonces, claro, el problema es que cuando se rompe la distribución, en estos coches los árboles de leva se doblan. Podéis ver ahí el vídeo con el reloj comparador, como tienen un alabeo que en algún caso, en el caso de la admisión, llegaba a 2 milímetros. Entonces el problema es que en otros coches, por ejemplo este árbol que tenemos aquí de otro coche, es macizo de fundición y es muchísimo más gordo que este, pero se rompen. En este caso lo que pasa es que se rompen de cuajo. En cada coche, bueno, esto es un mundo. Lo que pasa es que esto resulta un problema evidente. Tú, si abres un motor y encuentras un árbol de levas así, pues ya sabes lógicamente que lo tienes que cambiar. Pero claro, cuando tú abres el motor y te encuentras los árboles de levas así, no resulta para nada evidente. Entonces hubo gente que no se dio cuenta al hacer la reparación y los volvió a poner, y luego el coche no iba bien. No iba bien porque las levas se giran sobre su posición, entonces el diagrama de distribución queda mal. Y aparte puede volver a ocasionar un choque de válvulas con los pistones. Entonces esto es un tema peligroso porque no resulta evidente de primeras que está mal. Y bueno, se puede analizar que están doblados, aunque bueno, casi que se puede dar por hecho que van a estar doblados sí o sí, porque eso no creo que haya ningún caso en el que libren. Poniéndolos, simplemente verificando que giran derechos en un torno o en un alineador
de ruedas de moto o en cualquier sitio que tenga dos puntos fijos y con un reloj comparador ya se verifica, aunque bueno, con 2 milímetros de descendre que tiene no hace falta ni reloj comparador, ya se ve a la vista perfectamente que está doblado. Entonces necesitamos sí o sí buscar 2 árboles de levas, o bien nuevos o bien de segunda mano, de una culata que no haya roto distribución, de un motor que se haya despiezado por otro motivo o de desguace, pero que no esté roto, porque si no estaríamos en las mismas. Y una de las piezas que se suelen romper, que en este caso no se rompieron, son los balancines. Los balancines actúan a veces como fusible y a veces se rompen. En este caso están todos perfectos, los comprobé uno a uno y no tienen nada, pero habitualmente, o sea, en algún caso suele ser elemento fusible. Entonces, a veces no rompen los puentes y rompen los balancines, pero en este caso no fue así. Y otro de los elementos que sufrió daños inesperadamente fue la bomba de aceite. La bomba de aceite, bueno, ya lo veremos ahora comparando la vieja con la nueva. Tragó un cacho de cadena. El cacho de cadena, bueno, lo podéis ver ahí en la foto. Es un cacho de recubrimiento de uno de los bulones que lleva la cadena. Y lo que no entiendo es cómo pudo llegar aquí, porque la bomba succiona a través de una chupona que tiene una malla que es mucho más fina el agujero que el cacho que pasó, así que no entiendo cómo pudo llegar. Sí es cierto que la bomba, por la parte de arriba, por aquí, tiene el eje del rotor al descubierto, para que el propio aceite que drena del bloque hacia la bomba y el que está en el cárter, el propio aceite lubrique el rotor por atrás. Pero es imposible que un cacho pasara, porque claro, tiene una tolerancia H7, eso no puede ser que el cacho entrase por ahí. Entonces todavía no he entendido cómo ha podido llegar un cacho de cadena hasta ahí, pero no soy el único que le pasa. Ya he visto más casos en los que llega un cacho de eslabón, se mete ahí, y es una cosa realmente difícil de entender, porque desde que la rotura de motor hasta que el coche se detuvo pasarían 100 o 150 metros, o sea, fueron 20 segundos como mucho, y en esos 20 segundos ese cacho de cadena encontró la manera de llegar hasta aquí. O sea que algo que a priori no se iba a desmontar porque no había sospechas de que estuviera mal, estaba mal. Entonces, mucho cuidado con eso. La bomba hay que revisarla siempre. Y en este caso, bueno, compramos una de segunda mano que estaba perfectamente, no tenía absolutamente ninguna marca de desgaste. Así que no hace falta gastar los 400 euros que vale nueva. Aunque eso también puede estar contemplado dentro de la reparación según el nivel al que queramos llegar. Pero bueno, en principio con una de segunda mano nos ahorramos un buen dinero y no haría falta. Bueno, aquí tenemos la bomba de aceite, la vieja y la que compramos de segunda mano. Esta es la vieja, y la de la derecha es la vieja, la izquierda la que compramos ahora. Bueno, se puede ver que la carcasa está mucho más rayada. La que tragó el pedazo de cadena, lógicamente lo pilló ahí detrás del rotor y rayó el alojamiento. Y bueno, las tapas igual. Esa tapa está mucho más rayada. Al haber arrastrado el rotor, empujar el rotor al pillar el pedazo ese. Y los rotores igual. Los rotores es lo que peor está, lo que más diferencia tiene. Este está todo mellado de haber cogido los pedacitos por ahí. Este está bien, no tiene nada. Y el rotor exterior igual, este está todo rayado en la parte sobre todo la parte que coincide con la carcasa trasera, que es este. El punto indica la parte exterior, pues también está mucho peor. Y pese a que esta bomba, la vieja, aun con todas las marcas y los signos de batalla que tuvo, gira bien y posiblemente fuera a dar suficiente presión, pero lógicamente en una obra de este calibre no nos podemos ahora arriesgar por una bomba de segunda mano que andan en 40-50 euros y lo único que hay que comprobar es que esté bien, que no tenga ningún defecto. Nueva, bueno, no, nueva ya sería para pensárselo porque vale 400 euros, pero nada, de segunda mano se consiguen bien y solamente hay que revisar que esté en buen estado y ya serviría. Y bueno, otro síntoma, otra muestra de la vida que llevó este motor es, como igual que pasaba en la culata con aceite requemado, pues aquí en la bomba también la carcasa está negra del aceite usado y requemado, de no haber llevado un mantenimiento adecuado, y esta está muchísimo más limpia, no se limpió, está tal cual se sacó del motor. Así que nada, seguimos más. Bueno, estas son todas las piezas que hemos comprado nuevas para la reparación.
hay una parte comprada original en la BMW, que son todas estas, que son todas las cadenas, los patines, el tensor, todas las ruedas dentadas, las tuercas, alguna tórica por ahí, los tornillos de la polea, eso todo es original BMW. La junta de la tapa de distribución también es original BMW. Lo demás es todo de competencia, pero es la marca que usan ellos. Victor Reigns es la marca que usan en Origen, así que es simplemente el mismo material que Origen, pero más económico comprado en tienda de recambios que no en la BMW. La junta de culata, que es la misma medida que llevaba la original, la de 3 agujeros. Los tornillos de culata, la junta del cárter, la junta de la tapa de balancines, el termostato, que rompió un poco la carcasa al sacarlo, las dos correas de auxiliares, la grande y la que no lleva tensor, que dicho sea de paso, la verdad que llama la atención que con tanta tecnología que tiene este coche por unas cosas, lleve una correa que va metida a calzador, que no lleve ni siquiera una simple excéntrica o un tensado sencillo para poner y quitar una correa. Eso llama bastante la atención. Yo la verdad que no me esperaba una cosa así. También el enfriador de aceite, que en este caso es marca Ridex, que es una marca barata que venden ahí en Autodoc. Había comprado alguna cosa de ellos y la verdad que no sale, de momento no tuve ningún problema. A ver hasta ahora qué tal resulta. Vale la mitad que las otras marcas, Nissan y demás, así que bueno, esperemos que no dé ningún problema. Y por el resto nada, la junta de la tapa de distribución, las juntas del colector de escape, las tuercas del colector de escape también. Estos son los 4 patines de la cadena, las 4 ruedas dentadas, las 3 cadenas, el tensor. Esta es la junta de la base del filtro de aceite. Esta es la junta de una toma de agua que lleva la culata, los tornillos del damper y bueno, un par de tóricas por ahí que hacían falta. No sé si se nos habrá olvidado algo por el camino, pero bueno, en principio con esto y otras cosas que, bueno, lo que compramos de segunda mano, que es la bomba de aceite y la culata completa. Eso fue de segunda mano y lo demás es todo nuevo. Y solo queda por comprar el módulo de los calentadores que está estropeado, pero ya estaba estropeado de antes, no tiene nada que ver con la avería. Le vamos a poner una rueda libre al alternador, que tampoco le vendrá nada mal. Muy posiblemente habrá que ponerle la polea del cigüeñal, o sea, el damper, porque tiene algo de holgura y estos coches son muy sensibles a eso, tanto para la salud de la cadena como para que no chille la correa de accesorios, que estos coches tiene que estar todo perfecto, rodillos, damper, correa, todo perfecto para que no chille. No sé qué misterio y ese, pero la verdad que es así. Y bueno, ya que estamos, la factura, y aquí las referencias de las piezas originales BMW, 700 euros. Solo todo esto de aquí. Esto más la junta esa, 700 euros. O sea, todas las piezas que intervienen en la distribución, si las compráramos nuevas en la BMW, o sea, si no hubiera tenido la avería de culata, solamente cambiándole las piezas que atañen a la distribución, eso serían 700 euros de piezas. Luego, el resto de juntas que se compraron a mayores suman más o menos 200 euros. O sea, que esto que vemos aquí son 900 euros de piezas en total. Más luego el resto de piezas que comenté ahora que hay que comprar, que esas no están incluidas aquí, porque bueno, en teoría no son culpa de esta avería, pero bueno, se van a cambiar a mayores también. Aquí otro gasto que no estaba planificado, pero bueno, se hizo aprovechando ya la situación y bueno, para evitar problemas, fue llevar los inyectores a limpiar y comprobar. Uno de ellos, si recordáis en el vídeo de desmontaje, hubo que usar un extractor, entonces hubo que abrirlo y sacar todas las piezas. Entonces, para verificar que quedaba bien montado, se llevó a la empresa, al taller de reparación de inyectores desmontado, ya lo montaron y lo calibraron ellos y ajustaron los 6, que bueno, estaban bastante bien, no tuvieron que cambiarles piezas ni arandelas de ajuste ni nada, simplemente los comprobaron y los limpiaron con ultrasonidos, les cambiaron la arandela y les hicieron una gráfica de comprobación de caudales y de presiones y están todos bien. Y eso, otra factura más a sumar. Aquí está el detalle, es 165 euros.
reparar uno y comprobar los 6 y limpiarlos y tal. Así que bueno, y aquí están las gráficas de todos, donde salen los valores, que están todos bien, de caudales y de presiones y todas las pruebas que les hacen de fugas y demás. Bueno, los resultados son parecidos en todos. Bueno, como resumen del tema de costes, aquí analizamos las dos opciones, que sería lo que saldría el mantenimiento preventivo sin que se hubiera producido la avería, y más o menos estos son precios aproximados dependiendo de qué piezas compremos, si las compramos todas, si solo compramos una parte, pero bueno, más o menos como orientación, si usamos las piezas de competencia, más o menos saldría por unos 400 euros, esto solo piezas sin mano de obra, y originales de BMW 700. Eso, bueno, es un poco modificable porque no todas las piezas son conseguibles de competencia. Hay algún piñón que es difícil de conseguir o que no se puede conseguir, y el inyector de aceite de la cadena tampoco. Entonces, bueno, alguna pieza hay que acudir a BMW. Entonces, bueno, digamos que es la receta más barata, y cogiendo solo lo imprescindible, podemos incluso bajar de esos 400 euros, y si incluimos también el mantenimiento que normalmente se hace incluido con esta obra, que es cambiar líquidos y demás, pues bueno, subiría un poco con respecto a eso, pero bueno, más o menos como orientación podría valer. Y lo que habría que añadir si se produce la rotura, como vimos hasta ahora, pues es una culata con sus árboles, aunque no es necesario la culata, puedes repararse la original, pero al final tienes que sustituir válvulas dobladas, encontrar o bien tapetas o bien balancines, y hay que comprar unos árboles de todas maneras. Entonces es más económico y más compensa más comprar una culata completa. O sea, en cualquiera de los dos casos, bien se compra una culata completa, bien se arregla la que hay que hacer unos trabajos sobre la culata que implican otros cerca de 400 euros más o menos, que sería descarbonizado, planificado, cambio de retenes, esmerilado de válvulas, y puede ser que cambio de guías, sobre todo de las válvulas de escape en algún caso. Y luego eso, la bomba de aceite, que es posible que coja algún pedazo como nos pasó a nosotros, y piezas extra como serían la junta de culata, los tornillos de culata, el enfriador y alguna junta extra que nos quede por ahí. Entonces, más o menos como coste global podemos hablar de que la rotura implica 1.000 euros más de piezas que el mantenimiento preventivo. Eso sin contar la mano de obra en ninguno de los dos casos. Entonces, bueno, como orientación ya se ve que implica esperar a que rompa en vez de atajar el problema a tiempo. Bueno, sobre cómo evitarlo, pues no cabe nada mucho más allá del mantenimiento preventivo. Está claro que un buen uso, cambiar el aceite a tiempo, no esperar nunca hasta esos 30.000 kilómetros que preconiza el fabricante, siempre cambiarlo cada 15 o cada 20 como mucho. Siempre respetar tiempos de calentamiento, de enfriamiento, no solicitarle demasiado al motor en frío. Bueno, lo que es una práctica normal, eso sí que siempre puede influir en la durabilidad, como cualquier otra pieza mecánica que influya en el motor. Pero la prevención para la rotura de cadena, como hay muchas variables que no se pueden controlar, especialmente si el coche es de segunda mano, que no sabemos la vida que llevó antes, no cabe otra que cambiarlo en un periodo razonable. El fabricante no indica qué periodo es, porque según ellos es vitalicio. Pero bueno, es jugar a la ruleta rusa, porque en unos casos puede durar 200.000, en otros ha llegado a durar 1.000.000 de kilómetros, pero es una variable que no podemos controlar. Entonces, lo mejor de cara a evitarlo es mantenimiento preventivo. Yo diría que con 200.000 kilómetros es una cifra más que razonable para hacer la operación, y se ahorra muchísimo dinero y muchísimo trabajo respecto a lo que sería la avería en sí, porque ya vemos que solo de piezas hay 1.000 euros de diferencia, más otras 4 o 5 horas de mano de obra mayores tranquilamente. Entonces, yo creo que merece la pena cogerlo a tiempo y gastar lo necesario en el mantenimiento preventivo y quitarse de líos y por lo menos dormir tranquilo. Aquí en este caso, a la vista de las fotos, está claro que el mantenimiento a lo largo de la vida, porque este coche no es de único dueño, ya había tenido varios, entonces está claro que a lo largo de su vida no había tenido un mantenimiento adecuado.
en cuanto a cambio de aceite. Seguramente hubieran, o sea, los que lo tendrían habrían seguido lo que dice el fabricante y haberlo cambiado desde nuevo a los 30.000 kilómetros, pero bueno, a la vista está que con los restos que tiene todo el motor por dentro, lo negro que está todo, esos 30.000 kilómetros está claro y está demostrado que es una barbaridad. Hay que cambiarlo. Si alguien que aprecia el motor y que quiere evitar problemas, es la salud del motor, entonces merece la pena cambiarlo antes. A mayores en este coche se puede ver como una reparación mal hecha también condenó lo que es la calidad de la lubricación, porque en esta foto que vemos aquí vemos ese nido de pasta de juntas que se metió en la chupona. Entonces eso lógicamente influía muy negativamente en la calidad de la lubricación del motor, por una reparación que fue hecha en el pasado. Estaba la tapa de la distribución pegada o sea, se supone que la habían quitado para revisar la distribución, cosa que, o sea, sucedió poco antes de la rotura, así que vemos que revisar la distribución no suele ser para nada revelador de cómo está, porque llegaron a hacer la obra de quitar la tapa, llegaron a ver la distribución y la volvieron a montar, o sea, suponiendo que estaba bien. O sea, a la vista no fueron capaces de distinguir, porque es que es muy difícil verlo a simple vista si está mal o no está mal. Entonces, aparte de hacer la obra para nada, sellaron la tapa con pasta de juntas, que al final lo que hizo fue caer toda la mayoría al cárter porque echaron demasiado, y eso condenó todavía aún más el futuro de la cadena. Porque la pasta de juntas hay que echarla solamente donde indica el fabricante, que son unos puntos muy concretos, y lo que hay que hacer es poner la junta nueva y evitar problemas, y no hacer la guarrada de poner pasta de juntas, que es lamentablemente lo que mucha gente acaba haciendo. Y bueno, por el vídeo de hoy nada más, que ya media horita ya cunde lo suyo. El próximo día vamos a ver las consideraciones a la hora de cambiar la culata, que yo creo que merece un vídeo aparte, porque hay unos factores muy a tener en cuenta a la hora de comprar una culata, porque no son todas iguales, y es una información que no predomina mucho por ahí, y es un tema muy importante a la hora de comprar una culata o cambiarla. Así que nada, el próximo día nos vemos y seguimos con la obra. Un saludo.